A ver, ajá, y listo. Y bueno, la sesión es tuya y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Muchas gracias, Rebe, por la invitación. Y para mí es un honor. Las referencias que ha dado Rebeca de este grupo de trabajo han sido muy buenas. Debo confesarlo, y entonces es como un reto también para mí poder compartir con ustedes, hacer con ustedes una discusión sobre un tema que a mí me parece extraordinariamente fascinante, y que posiblemente en el contexto de la pandemia nos hemos replanteado muchas cosas sobre la vida y sobre la muerte. Yo soy microbiólogo de formación, hice un posgrado en biología celular, molecular, bioquímica, genética, ya hace unos años atrás. Y sobre este tema que vamos a hablar hoy, lo voy a hacer desde un punto de vista muy, incluso muy personal. Yo creo que cuando uno discute todos estos temas, y yo le pido a Rebeca que me dé 3, 4 minutos para hablar extra, que no me castigue al final, que no me corte, para comentar un par de cosas desde el punto de vista personal. Uno, porque yo creo que cuando uno discute estos temas, uno lo trata de hacer de la mayor forma posible, objetivamente hablando. Y a veces eso es muy complicado, porque estamos hablando de la biosfera, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la muerte, y separarse de eso y no sentirse involucrado es a veces un poco complicado. Yo he visto gente morir. Hace 20 años que se murió mi papá en mis brazos, literalmente. He visto morir gente en la calle, he visto morir gente por cosas de trabajo en los hospitales. Y ahora con la pandemia, yo creo que uno se retoma otra vez el tema de la vida y de la muerte, y uno lo tiene como muy presente. Casi que una vez cada 15 días, una vez a la semana, se ha muerto un conocido por COVID en las últimas semanas. Y ha sido verdaderamente impresionante. Entonces uno, pareciera ser que uno está esperando a ver cuándo le toca a uno. Y literalmente vamos a discutir sobre esas cosas. También quiero mencionarles otro tema que me parece muy personal. A pesar de que trato de hacerlo objetivo, yo creo que desde el punto de vista de lo que vamos a discutir hoy, yo me puedo declarar epistemológicamente materialista. Algunos pueden decir que eso es ateo o agnóstico. Y lo voy a ver desde ese punto de vista. Hasta el tercer año de carrera, digamos que yo fui, pues, criado desde el punto de vista católico, como muchas otras familias en Costa Rica. Soy un late baby boomer, o sea, de los 60, y entonces no había otra alternativa que ser católico en esas épocas. Hasta incluso cuando yo entré a la universidad y tuve una compañera comunista, ella se dijo que era de papás rusos, que ella vivía en Costa Rica, que estábamos juntos en generales, y dijo que ella era atea y comunista. Entonces todos los que estábamos en el grupo la volvimos a ver como si fuera un bicho raro. Incluso yo estaba en un grupo pastoral allá por 1983. Fue un año para mí muy particular, muy peculiar. Yo estaba en tercer año de la U, estaba llevando cursos pesados de la carrera, bioquímica, fisiología, el primer curso en microbiología, pero al mismo tiempo yo estaba en un grupo pastoral. Y yo creo que después del curso de bioquímica y empezar a ver bacterias, que es lo que me apasiona verdaderamente, yo empecé a cuestionar muchas cosas. Empecé a cuestionar muchas cosas de la religión que yo practicaba en esos momentos, y poco a poco la fui abandonando porque no contestaba muchas de las preguntas que yo tenía. Eso yo creo que lo debo hacer como una confesión de mi parte para que entiendan de lo que voy a hablar yo ahora. Yo no voy a hablar, por supuesto, en contra de las religiones. Creo que todo el mundo tiene la libertad. Yo creo que para muchas personas incluso es una necesidad. Representa una escala de valores, representa a veces un colchoncito, como digo yo, a veces a Rebeca, donde caer en los peores momentos. Pero algunas personas desarrollamos una visión de la vida y consecuentemente de la muerte de una manera muy distinta. Hasta incluso yo creo que la religión, el pensamiento fantasioso, el pensamiento religioso que tenemos, yo creo que también es el resultado de un proceso evolutivo, y lo voy a tratar de conversar más o menos de eso. ¿Okay?
Voy a tocar algunos temas que tal vez sé que son muchos de muchas disciplinas diferentes. Voy a tratar de plantear las cosas de la mejor forma posible, de la forma más clara posible. Si tienen cualquier duda, me la pueden plantear en ese momento, me pueden interrumpir en cualquier momento. No voy a estar viendo las manitas levantadas, entonces, por favor, enciendan el micrófono y me interrumpen sin ningún inconveniente. Lo mismo vale para vos, Rebeca. De por sí siempre lo haces, entonces no importa, pues para eso te vale para vos. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y me dicen si la ven, por favor. ¿La están viendo, sí? Perfecto. Ok, Sí. muy bien, gracias. Entonces yo lo que voy a hablar es sobre este tema. Esta es la primera vez que yo doy esta charla sobre este tema en particular. Percepción de la vida y la muerte. ¿Quién nos habla? La ciencia. Bueno, el título yo no lo puse, lo puso Rebeca. Pero básicamente ese es el reto que ella me puso para discutir con ustedes sobre esto. Y voy a tratar de hablar sobre este tema en particular. Les pongo esta imagen que es una pintura que se llama The Doctor, que fue pintada por Fields ya hace muchos años. Y esa es una imagen, esta fotografía, yo la conocí de niño. Mi papá, como les digo, se murió hace ya bastantes años, él murió bastante mayor. Tenía un libro sobre medicina en casa. Y una de las cosas que me sorprendió de ese libro es que tenía esta foto sobre enfermedades, recetas y otras cosas por ahí. Tengo que ir a buscar ese libro a ver si todavía mi mamá lo tiene. Por algún lado debe estar. Y ojalá que lo encuentre, porque me parece que es un libro muy histórico. Pero vean ustedes esa imagen. Vean ustedes esa imagen. Ustedes ven a dos padres de familia, ven posiblemente al doctor, al médico, y ven a una niña, parece que es una niña de unos pocos años de edad, que tiene una enfermedad y está muriendo. Esa es posiblemente una situación que muchos de nosotros ya hemos visto o eventualmente vamos a ver a lo largo de nuestras vidas. Y sin duda alguna, como les puse ahí, hay una gran incertidumbre y hay un gran temor frente a la enfermedad y frente a la muerte. Y tiene una ambivalencia interesante. Todos nosotros estamos muy conscientes de que tenemos una certeza de que nos vamos a morir. Y tenemos al mismo tiempo una incertidumbre muy grande porque no sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Pero que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Y eso lo hace a veces un poco complicado. Yo tengo un hijo de 19 años que cumple años el miércoles, es más o menos de la edad de ustedes. Y yo pienso en él todos los días y me da pavor dejarlo solo. Entonces yo como, a pesar de que les dije que era medio ateo, pero para decirlo bonito, epistemológicamente materialista, vivo con temor de eso todos los días y yo lo he conversado con Rebeca en otros momentos también. Yo en eso pienso todos los días. Y hasta incluso ahora, justamente con el tema de la pandemia, yo me tengo que quedar encerrado en la casa. Yo llevo desde marzo del año pasado encerrado en la casa, estoy muy estricto. Ya estoy vacunado y todo, pero somos estrictos en eso. Y he tenido que incluso recurrir a pues, ayuda psicológica para superar muchos momentos porque sigo pensando en la muerte. Porque yo sé que en cualquier momento me toca. He visto compañeros míos morir en este periodo. Gente más joven que yo ha muerto. La semana pasada murió otra persona conocida. Entonces, bueno, puña, ¿en qué momento me toca a mí? Entonces, todos nosotros mantenemos esa incertidumbre y el temor de que nos vamos a morir. Yo tengo la idea, ya entrando más en materia, que es como cuando uno se queda dormido. Y ya uno después uno no siente nada. Simplemente uno se queda dormido y uno no se despierta. Y podríamos discutir muchas cosas, pero Rebeca me puso límites sobre qué podía conversar y qué no debo conversar. ¿Okay? Entonces voy a enfocarme particularmente del lado de la ciencia. Después podemos hablar todo lo que ustedes quieran en la discusión porque hay otras personas invitadas para hablar de las otras disciplinas. Y voy a tratar de generarles algunos puntos a lo largo de esta conversación que les permitan establecer ligámenes, vínculos con las conversaciones que les van a dar ustedes en las próximas semanas sobre el mismo tema. Y vamos a ver cómo lo logro. Veamos.
Hay un proverbio senegalés que me gusta mucho, a veces justamente en estos momentos de duda, que uno no sabe para dónde coger, irse para la izquierda o para la derecha o meterse en la cama para dormirse todo el día. Cuando ya no sepa a dónde vas, date la vuelta y mire dónde vienes. Que me parece sumamente reflexivo, que nos permite a nosotros decidir y pensar mucho en las cosas. Los seres humanos somos bichos raros. Vamos a hablar sobre seres humanos, pero vamos a hablar de cómo nosotros podemos volver a ver atrás y tratar de entender cuál es nuestra posición en la Tierra y en la naturaleza y con nosotros mismos. Hace un par de años atrás me invitaron a participar en un foro, en la pre-pandemia, me invitaron a participar en un foro sobre humanismo en la Escuela de Estudios Generales, el director de la escuela, con filósofos, con historiadores y otra gente más por ahí. Y yo siendo microbiólogo. ¿Okay? Imagínense el reto que eso significaba para mí. Yo creo que las mejores charlas y las mejores participaciones mías es cuando las improviso, no cuando las elaboro mucho. Y yo me puse a conversar justamente en el año 2019 que se hizo pública esta imagen y me pareció muy interesante y yo no sé si ya ustedes la vieron. Pero es una imagen que tiene que ver sobre un agujero negro que le tomaron una fotografía en donde participó una joven física que se hizo muy famosa por eso, por la imagen y porque desarrolló un algoritmo matemático y es posiblemente una de las mejores imágenes mejor logradas en la ciencia y es un agujero negro que está en el centro de una galaxia que se llama Messier 87, que está ubicada a más de 53 millones de años luz. Para que entendamos lo que es un año luz, es la distancia que recorre la luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Multipliquen eso por 365 días, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos y eso le da la distancia en kilómetros. Para que tengan una idea de la dimensión que eso representa. Y tiene una masa realmente espectacular. Más de 6.5 mil millones de masas del Sol, con un diámetro de 270 veces la distancia al Sol de la Tierra. Y alguien hizo en la National Science Foundation hizo un dibujo para que entendiéramos la dimensión de ese agujero negro y por eso yo lo usé para conversar sobre el humanismo. Y hoy vamos a hablar sobre los seres humanos. Al final de todo lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los seres humanos. Y entonces en esta imagen, en el centro, dibujaron un solcito, un sol pequeñito, que es un puntito blanco con unas cositas alrededor, y luego marcaron con un círculo blanco la órbita de Plutón. Y por aquí, en otro puntito blanco, está la posición de la sonda Voyager, que ya lleva muchos años alejándose del sistema solar. En algún puntito, en algún espacio, entre el Sol y la circunferencia marcada por Plutón, está la Tierra. Y ahí, en un pequeño país que se llama Costa Rica, estamos nosotros sosteniendo esa conversación. Es para que entendamos la dimensión de lo que nosotros somos en el universo. Y conversemos un poquito sobre el universo, que a mí me parece fundamental entender nuestra posición en el universo. El universo se formó, y esto lo podemos discutir, pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, ¿okay? Pero yo me voy a basar en los datos, en los facts que hay comprobados, disponibles en varias disciplinas de la ciencia. Se estima que el universo se empezó a formar hace 13.800 millones de años. Vean lo que esto significa. Nosotros no llegamos a vivir dificultosamente 100 años. Tratemos de imaginarnos lo que es 1.000.000 de años. Tratemos de imaginarnos lo que son 1.000 millones de años. Bueno, tratemos de imaginarnos la edad del universo. A veces eso lo hace complicado. Pero este universo se formó, es lo que se conoce como el Big Bang, como una explosión de materia y energía, o al principio era fundamentalmente energía. Roger Penrose, un
Premio Nobel de Física, ha planteado recientemente una idea que dice de que el Big Bang que formó nuestro universo fue el resultado del colapso del universo anterior. Hay una idea por ahí más o menos por eso. Hay otros físicos que han hablado sobre universos paralelos. Eso yo solo consulté a una física española que vino hace un poco a Costa Rica, que nos dio una conferencia en la Universidad de Costa Rica sobre neutrinos. Yo no sabía qué eran los neutrinos hasta ese momento. No les voy a conversar sobre ello, se lo voy a mencionar así un poco como de pasadita. Pero es interesantísimo lo que los físicos han descubierto sobre el universo. Al principio éramos básicamente energía. Y esa energía permitió la formación de unas partículas elementales que se llaman, en términos generales, quarks. Y hay otros que se llaman leptones. Y ese es el inicio de la materia. La materia existe porque se hizo un desbalance al principio con la antimateria. Hay un balance en el universo bastante ajustado, que es el que hay entre materia y antimateria. Sin embargo, por alguna razón que no se conoce en estos momentos, ese desbalance al principio del universo se generó de manera tal que hay un poquito más de materia que de antimateria. Y no se conoce exactamente por qué. Ese poquito de materia que supera la cantidad de antimateria es lo que formó el universo, particularmente por quarks, leptones, que posteriormente los quarks empezaron a formar lo que conocemos ahora como los protones y los neutrones, que forman los átomos, que forman los elementos, que forman las moléculas, que nos forman a nosotros. Los leptones, como les digo, son electrones que también son parte de esa materia. Interesantemente, entonces, con el paso del tiempo se fueron formando los núcleos, se formaron los átomos, se formaron las estrellas, y en algún momento apareció los diversos sistemas solares dentro de las galaxias, y de ahí apareció la galaxia en la que nosotros vivimos, la Vía Láctea, en un sistema solar que tiene un planeta que se llama Tierra. Para que entendamos la dimensión, nosotros somos una minúscula parte del universo. Así es básicamente como podemos tratar de entender lo que son esas partículas, como les estaba mencionando, unas que se llaman quarks, otras que se llaman leptones, que estas son, algunas tienen muchas funciones diferentes, fuerzas, etcétera, etcétera. No me voy a meter en ese detalle, tardaría como 2 horas y Rebeca no me da tanto tiempo. Pero después podemos conversar cualquier otra cosa que ustedes quieran, con muchísimo gusto. Así se forman con estas partículas elementales, se forman los protones y los neutrones, que son los que forman los núcleos de los átomos, y un tipo de leptón, como les estaba mencionando, que son los electrones, circulan en unos orbitales específicos alrededor de los núcleos. Y eso es lo que forman los átomos. Aquí están representados el átomo de hidrógeno, que está formado solamente por un protón. En el hidrógeno o en el isótopo del hidrógeno más frecuente. Y aquí está otro representado por 2 protones y 2 neutrones que constituyen el núcleo del helio, que es otro de los elementos que nosotros encontramos. Toda esta materia existe, nosotros lo sabemos. Y una forma para hacerlo, por ejemplo, es ir a una fiesta. Y en una fiesta ustedes ven los globos que flotan, y flotan porque están rellenos de helio. Y si ustedes quieren jugar de charlatanes en la fiesta, cogen un globo de oro lleno con helio, inhalan el helio y entonces tienen un efecto sumamente interesante porque les sale una voz muy vacilona. Esa es una muestra de que el helio existe. Algo sumamente interesante que pasó a lo largo de la formación del universo es que en muchos sistemas solares y en muchas estrellas, por la gran cantidad de energía que tienen, surgió la fusión de estos núcleos pequeños, como son el del hidrógeno, el helio. El helio se forma por la fusión de 2 núcleos de hidrógeno, y los del helio forman otro núcleo cuando se fusionan entre ellos, que como vemos en la parte inferior, se fusionan entre ellos y liberan una gran cantidad de energía para formar núcleos más grandes como el del berilio,
Y el del berilio se fusiona otra vez con otro de helio y forma el núcleo del carbono. Quiero llegar a este núcleo en particular porque así es como se forma la materia y porque el carbono es uno de los elementos más importantes que nosotros encontramos en todas las formas de vida. Con esto quiero decir que las formas de vida estaban formadas, todas ellas, por átomos como los del carbono. Hay otros más también igual, está el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero cojo el carbono como ejemplo, porque posiblemente es el más importante y el más interesante de todos, que está formado por protones, por neutrones y electrones, y estos a su vez por partículas elementales que surgieron al principio del universo. Literalmente, como lo han dicho otros divulgadores de la ciencia, nosotros estamos constituidos por polvo de estrellas. Estamos formados por ese tipo de materia. Lo interesante es que estos elementos, que son átomos con protones, con neutrones y con electrones, se pueden combinar entre sí y forman lo que se llama pues enlaces. Eso lo vemos y lo discutimos en los cursos básicos en química, cómo está formada esa materia. Y entonces el átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón en un orbital específico dándole vueltas, se puede formar un enlace que es compartir dos electrones con otro átomo de hidrógeno y forman entonces lo que se conoce como el hidrógeno molecular. Lo mismo pasa con todos los otros elementos, bajo ciertas reglas. En estas reglas se estipula que en el átomo de carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones, también tiene 12 electrones, y los electrones que le están dando vueltas al núcleo permite al átomo de carbono de una manera sumamente inusual o muy particular que el átomo de carbono tenga la capacidad de formar 4 enlaces. En el caso del hidrógeno se forma solamente uno entre los dos átomos. En este caso en particular el carbono puede hacer 4 enlaces. Y hay otros átomos que hacen otras cosas, dependiendo del número de protones y de neutrones que tengan y el número de los electrones en sus orbitales. La particularidad que tiene el carbono, que es prácticamente única entre los elementos de menor peso, de los átomos más pequeños, es el hecho de que puede polimerizar. Y eso lo hace muy especial como forma de organización de la materia. Entonces, cuando el átomo de carbono está en esta forma, como lo vemos aquí, con 4 enlaces, y en estos 4 enlaces lo que tiene unido es un átomo de hidrógeno, forma lo que se llama metano. Pero también se puede unir con otro átomo de carbono y forma etano y forma propano y puede formar muchísimas otras cosas y se puede ir haciendo cada vez más largo. Estos mismos átomos de carbono que les estoy mencionando en estos compuestos químicos como el metano, el etano y el propano, también nosotros los conocemos. Los conocemos como el grafito. Ese carbono que ustedes tienen en sus lápices es grafito y tiene exactamente esa misma estructura química que les estoy mencionando. Pero el grafito, si nosotros lo presionamos, podemos formar grafeno o hasta incluso se puede formar diamante, que es una de las joyas pues preciosas. Bueno, para quitarle gracia al diamante, esos son simplemente átomos de carbono. Eso es lo que son, ¿ok? Aunque le ponemos un precio muy alto y lo regalamos para conquistar a nuestras parejas, todo lo que ustedes quieran, pero es átomo de carbono. Así de sencillo, ¿ok? En la misma forma, los átomos de carbono se pueden combinar con muchos otros elementos químicos para formar entonces muchas otras moléculas. Esa es la particularidad interesante que tiene el carbono, su capacidad para organizarse con muchos tipos de moléculas distintas, como algunas que están representadas acá. Vean ustedes, en el caso, en esta figura, en la parte inferior a la izquierda, tenemos un átomo de carbono que se une a otro átomo de carbono, a un átomo de nitrógeno, a un átomo de hidrógeno por acá y a otros grupos funcionales, químicamente funcionales por acá. Estas moléculas que están aquí, que están denominadas como bases nitrogenadas, son las que se encuentran en los ácidos nucleicos de todos los seres vivos. Es carbono lo que tenemos ahí.
Este otro carbono, en este otro tipo de moléculas son los aminoácidos, que los tenemos en las proteínas. Que justamente los nutricionistas nos dicen a nosotros todos los días que hay que comer proteínas para mantener un buen estado de salud, por ejemplo. Y estos otros átomos de carbono organizados de esta manera constituyen los ácidos grasos, que es lo que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en las membranas, en nuestras células, por ejemplo. Entonces ven ustedes que el átomo de carbono lo podemos encontrar en los lápices que ustedes tienen en estos momentos en sus manos, o en el anillo, en una forma de diamante, o hasta incluso en nuestro cuerpo. Entonces, todas estas moléculas que están formadas, en este caso, por carbono y otros elementos, están constituidos por protones y neutrones, formados a su vez por quarks, y por electrones que son un tipo de leptones. Todo esto que estamos hablando es materia. Es la forma en que se organiza la materia. Y estos mismos principios que les estoy hablando se organiza toda la materia que existe en la Tierra, y mejor dicho, toda la materia que se organiza en el universo. Se organiza de la misma manera. El planeta Tierra, como ustedes ya saben, pertenece a un sistema solar. Otra vez, para que entendamos la dimensión, nosotros estamos como por aquí, en ese puntillo, ahí más o menos. ¿Okay? Pertenecemos a un sistema solar que a su vez pertenece a una región interestelar solar específica dentro de la Vía Láctea. En la Vía Láctea existen más de 200.000 millones de estrellas. Vean qué número más grande. Son 200.000 millones de soles con potenciales sistemas solares. ¿Okay? Que a su vez, esta Vía Láctea pertenece a un grupo galáctico local del supercúmulo de Virgo, que pertenece a otra región de supercúmulos dentro del universo observable, porque hay otro universo que posiblemente nosotros no hemos podido ver desde la Tierra, que contiene aproximadamente más de 100.000 millones de galaxias. Y a veces nosotros jugamos de vivazos. Vamos despacio con eso. ¿Okay? Nosotros somos apenas unos elementos más, unos individuos más en este universo. Y eso que le caiga a los apecistas y a los liguistas. ¿Okay? Cuando a veces que metemos un gol en un partido y lo festejamos y nos creemos lo más grande del universo, bueno, ubiquémonos lo que significa para nosotros lo que es el universo. Ok. En el proceso de formación, y aquí vamos a hablar un poquito más sobre la Tierra, en el proceso de formación del sistema solar, el sistema solar se formó por un fenómeno de acreción, que es la materia que se encuentra en una región en particular, que por la energía que trae de la expulsión del Big Bang, empieza a dar vueltas, como si estuviera en una centrífuga. Y la materia se va consolidando con el paso del tiempo en el centro, que es el Sol, y la materia alrededor del Sol sigue girando y se van entonces formando los planetas. Hola. Con la energía ¿Alguien que me está haciendo una pregunta? sí, yo. Sí, ok. Con la Dime. energía que se genera a partir del Big Bang se refiere como a la energía gravitacional. Incluyendo la energía. Incluyéndola. Exacto, incluyéndola, porque hay muchas formas de energía. Vamos a ver, la energía se expresa de muchas formas diferentes. ¿Okay? Y por la ecuación de Einstein, si ustedes se la recuerdan, que la energía es igual a la materia multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, masa por aceleración. Correcto. Eso significa entonces de que hay una correlación entre lo que es la masa y la masa de la materia y la energía. ¿Ok? Entonces, la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Digámoslo más o menos en esa forma, en términos más sencillos. La relatividad es un poquito más compleja de lo que yo acabo de decir, pero para mantenernos en esta discusión, entendámoslo así. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos aquí es lo que nosotros estamos viendo aquí en el sistema solar, y por supuesto lo que estamos viendo en el planeta se originó en el Big Bang con todas esas formas de materia que les estoy indicando que se organizan en elementos y en átomos, y en la misma forma las diferentes maneras en que se expresa la
energía en el universo. Veamos un poquito más en detalle. ¿Cómo se formó la Tierra en este proceso de acreción? Ven ustedes que si estamos hablando de 13.800 millones de años de historia del universo, hubo obviamente un proceso de expansión. Eso lo sabemos desde hace como casi 100 años, que el universo se está expandiendo cada vez más. Y hay procesos de enfriamiento también. Y entonces la Tierra en un principio literalmente era una bola de fuego. Si nosotros quitamos la cáscara que recubre la Tierra, que es la corteza, que es lo que llaman la corteza, el núcleo de la Tierra es hierro fundido y acumula una gran cantidad de energía. No sé si ustedes vieron hoy la noticia, yo se la pasé a Rebeca hace unos instantes de un video del volcán Rincón de la Vieja, que hoy como a las 5 o 6 de la mañana hizo como una erupción, ¿verdad? Parece que es solo agua, lo que yo vi, yo no vi lava, pero en todo caso, si fuera lava, eso viene desde abajo. Es una ruptura en la corteza de la Tierra. Entonces, el planeta Tierra es literalmente es una bola de fuego, en donde la superficie se enfrió y formó la corteza. Eso es lo que conocemos ahora nosotros como la litosfera. Ese es el nombre técnico que se le da. En la misma forma, hace unos 4.500 millones de años, el planeta Tierra colisionó con otro planeta que se estima que es más o menos del tamaño de Marte. A ese planeta se le da el nombre de Tea, y esa colisión generó un desprendimiento de material de la Tierra junto con el material de ese planeta Tea, que empezó a orbitar alrededor de la Tierra y que llegó a formar lo que hoy conocemos como la Luna. Los satélites que nosotros vemos en los otros planetas también se formaron de una manera muy similar. En la misma forma, hace unos 4.500 millones de años, conforme se iba enfriando la Tierra, se empezó a formar una atmósfera alrededor de la Tierra por la fuerza gravitacional que se estaba generando. Hace unos 3.900 millones de años hubo una lluvia de meteoritos y se estima que esos meteoritos traían gran cantidad de agua que se fue depositando sobre la Tierra, y eso fue lo que dio el origen del agua que tenemos hoy en el planeta Tierra. Ustedes saben que el 70% de la superficie de la Tierra se encuentra cubierta por agua. Otra Y así, pregunta. por ejemplo, perdón, Otra pregunta. Ajá. Este asunto de la formación de la corteza sucede como por o sea, hay fusión en el núcleo de la Tierra, digamos, como durante todo este proceso. Y entonces estos elementos más pesados empiezan a salir a la superficie, o cómo funciona. Más bien vamos a ver, es una mezcla de muchas cosas. Es decir, ese núcleo en particular está formado por hierro. Puede ser hierro fundido, que posiblemente es el material más pesado que se formó por la fusión de núcleos. ¿Ok? Se formó todo este material, y por ser el material más pesado quedó en el núcleo de la Tierra. De hecho, es lo que contribuye a la formación de los campos magnéticos de la Tierra también. ¿Okay? Por eso es que funcionan los imanes, justamente por ese campo magnético, que es un campo magnético, entonces ustedes lo saben, que cada cierto periodo de tiempo gira, invierte su orientación. El fin de semana pasado estaba viendo una película que se llama 2012, que más o menos habla sobre estas cosas. Miren qué película más mala. Pero no, vamos a ver, la pueden ver, ok, pero después de esta charla, o sea, no sé, no dan ganas de ver esa película, pero no importa, yo se la recomiendo para que hagan una comparación, ok. Y básicamente entonces nosotros vemos que ya hace unos 3.800 millones de años ya la Tierra estaba relativamente bien formada, ok. Y eso es lo que se forman entonces, y es lo que conocemos nosotros entonces ahora como las geosferas. Las geosferas son los principales componentes de la Tierra. Tenemos la litosfera,
que está formada, digamos, por la Tierra sólida, por decirlo de cierta manera, que incluye desde el núcleo, el manto y la corteza de la Tierra. Involucra la hidrosfera, que es la segunda geosfera de la Tierra, y la atmósfera o atmósfera, como ustedes le quieran decir, que es, digamos así, la parte gaseosa. Entonces, tenemos la parte sólida, que es la litosfera, la parte acuosa, que es la hidrosfera, y la parte atmósfera, que es la parte gaseosa. Eso está formado así hace unos 3.900 millones de años. ¿Ok? ¿Les queda claro más o menos la idea? Todo esto que estamos mencionando acá es materia. Todo esto que estamos mencionando acá es materia. Ok, vamos a darle un giro a la conversación. El planeta Tierra está a una cierta distancia del Sol. Si nosotros estuviéramos más cerca del Sol, nos quemamos. Literalmente nos fundimos, desaparecemos. ¿Ok? Y si nos alejamos del Sol, las temperaturas son muy inferiores, bajan sustancialmente y literalmente nos congelaríamos. La Tierra está a una cierta distancia del Sol que se llama zona habitable, es decir, que permite la formación de vida. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de vida y después vamos a hablar sobre la muerte, pero antes hay que hablar sobre la vida antes de hablar de la muerte. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucede? Que dependiendo de las dimensiones del Sol y la energía que irradie, llega una cierta cantidad de energía a cierta distancia que permite la vida. Si estuviéramos más cerca, la temperatura es muy alta y la materia no se puede organizar en forma de vida. Y si estuviéramos muy largo, la temperatura es muy baja y tampoco lo permite. Es decir, la forma de vida que nosotros conocemos depende de una fuente de energía, de una serie de irradiaciones que llegan constantemente hasta la Tierra, que es una forma de energía. Ahora vamos a ver por qué esto es importante, que está a una cierta distancia, que no nos queme, pero que no nos congele. Entonces ven ustedes que la vida depende de las condiciones del ambiente. En este caso, estamos hablando de una condición física que tiene que ver con temperatura y con irradiaciones. Esto implicaría como que la zona habitable está definida porque el agua se puede encontrar en las tres formas, en tres estados de la materia. Vamos a ver también, pero es que dame un instante para terminar con la idea y te voy a convencer, si no tengo que decirte muchas cosas dos veces, ¿ok? Ve, si nosotros tuviéramos un sol más pequeño, la zona habitable tendría que estar forzosamente más cerca. Porque las temperaturas, porque la cantidad de irradiación que viene de un sol más pequeño va a ser mucho menor. Y en consecuencia vamos a necesitar que un planeta habitable, potencialmente habitable, que tenga las condiciones de la Tierra, tendría que estar entonces más cerca. De hecho, se han investigado muchos sistemas solares en la Vía Láctea, por ejemplo, y se han visto que hay muchísimos planetas que contienen las mismas condiciones que contiene la Tierra como para que exista vida. Ahorita les cuento qué es la vida, ¿ok? Ahorita les cuento qué es la vida. Sí, tiene que ver con el agua, pero también tiene que ver con otras cosas más que les quiero comentar ahora. Entonces, ven ustedes que esta posición estratégica que tiene la Tierra permite la formación o la organización de la materia de cierta manera. Estamos hablando de quarks y leptones, estamos hablando de protones, neutrones, electrones, estamos hablando de elementos que se pueden organizar de cierta manera y que se empezó a formar hace unos 3.800 millones de años. Ven ustedes que la diferencia de la Tierra sin vida es realmente un periodo de tiempo muy corto. Si la Tierra se empezó a formar hace 4.540 millones de años y tenemos estas formas de organización de la materia que le vamos a llamar formas de vida, son 3.800 millones de años. La mayor parte del tiempo de la existencia de la Tierra ha tenido vida. Y se empezaron a formar
esta organización de materia, que vamos a llamar vida, ahorita les digo qué es, ¿okay? Que hoy conocemos entonces como la cuarta geosfera, que le damos el nombre de biosfera. Importante, toda esta materia que nosotros vamos a encontrar en la litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera, toda está constituida exactamente de la misma materia, y toda está constituida exactamente de las mismas formas de energía que necesitamos para que esa materia pueda interactuar. ¿Okay? La diferencia que existe acá es la forma en que se organiza esa materia, en qué tipo de elementos, qué tipo de moléculas y qué tipo de organización macromolecular se requiere. Ahora bien, como les digo, el planeta Tierra tiene esa particularidad de estar en lo que se conoce como una zona habitable. Esa organización de la materia en forma de biosfera es posible, es perfectamente posible, por las condiciones termodinámicas en que se encuentra el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que esta forma de organización de la materia, que vamos a llamar vida, empezó a formarse hace unos 3.800 millones de años. ¿Okay? Ahora les cuento la historia resumida. Sobre esto yo doy un curso completo, pero lo voy a tratar de resumir como en 5 minutos. Cualquier otra cosa que me quieran comentar, lo empezamos a discutir desde acá. ¿Okay? Obviamente necesitamos agua como un elemento, como un compuesto químico más de todos los compuestos que constituyen la vida. Se requiere agua, es correcto que se requiere agua, pero se requieren otras cosas más para que pueda darse esta formación de materia de esta manera. Entonces surge hace unos 3.800 millones de años. Durante la mayor parte de este tiempo, estas formas de vida fueron formas de vida unicelulares. Vamos a ver ahora que la vida es sinónimo de célula. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Hay muchas explicaciones que se han tratado de dar. Y ojo, esto lo menciono así brevemente porque Rebeca me vetó el tema. ¿Okay? El ser humano ha tratado de comprender cómo es que surge la vida. Y también ha tratado de comprender y de explicar cómo ocurre la muerte, que es la cesación de vida. Existe en las figuras de la izquierda, quiero representar, por ejemplo, algo que conocemos nosotros muy bien por la cultura católico en la que nosotros nos educamos en Costa Rica, en donde se nos dice que hay un Dios que en un periodo de 6 días crea la tierra. Eso está escrito en un documento que se conoce como la Biblia, y esta es la pintura de la Capilla Sixtina, hecha por Miguel Ángel, en donde se representa la creación de la vida desde el punto de vista cristiano. A la derecha tienen ustedes una historia que me parece extraordinariamente interesante, como la encontré hace un tiempo por ahí, de una cultura muy pequeña que está en el continente africano, en la región del Congo, que creen en una deidad diferente. No es un Dios católico como el que nos educaron a nosotros, sino que se llama el Dios Bumba. Y vean la historia, que me parece extraordinariamente interesante. Al principio solo había oscuridad, agua y el gran Dios Bumba. Un día Bumba, con dolor de estómago, vomitó el sol. El sol secó parte del agua, dejando la tierra africana estéril y vacía. Aún con dolor, Bumba vomitó la luna, las estrellas y luego algunos animales: el leopardo, el cocodrilo y la tortuga. Al rato se enfermó de nuevo y finalmente vomitó algunos hombres, de los cuales solo uno de ellos, llamado Yocolima, era blanco como Bumba. Y aunque a algunos de nosotros, hasta incluso esto nos puede parecer un cuento fantasioso, para las personas de esta cultura en la República de Congo, representa el origen de la vida y el origen del universo, y determina hasta incluso su escala de valores. Y a mí me parece que es muy similar, por ejemplo, a la cultura católica o a la religión
o a las enseñanzas cristianas basadas en la Biblia. Eso es parte de la diversidad que nosotros vamos a ver desde la óptica de los seres humanos para tratar de entender cómo se genera la vida y eventualmente cómo ocurre la muerte. Esto no tiene que ver con ciencia, por eso no me meto más en este tema porque es un veto que tengo para esta charla. De la misma forma, existe otra idea sobre la panspermia, que es cómo surge la vida en la Tierra, y es que surge justamente porque la vida vino de otro planeta. Eso es perfectamente posible, en este momento no se encuentra descartado. Pero el tema de la panspermia no habla necesariamente sobre el origen de la vida. Simplemente dice que la vida en la Tierra vino de otro planeta, pero no habla cómo se originó la vida propiamente. La vida en la Tierra pudo haber sido por la panspermia, pero en este momento no hay datos suficientes como para decir si fue de esta manera, pero sí hay elementos suficientes para sugerir lo que les voy a comentar en esta tercera parte de la clase, cómo surge la vida. Y hay que dar una definición desde el punto de vista físico y químico de la vida, porque hemos estado pues hablando de partículas físicas, hemos estado hablando de moléculas químicas, y la vida, y así como para empezar en el tema, es una forma de organización de la materia. Ahí lo dice, los sistemas vivos son una organización especial y localizada de la materia. Y tiene un rasgo en particular, desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de sistemas, donde se produce un continuo incremento de orden. Y esto es posible porque hay un flujo constante de energía. Nosotros no nos podemos imaginar esta forma de organización de la materia si nosotros no tenemos un flujo constante de energía. ¿De dónde viene ese flujo constante de energía de la Tierra? Viene justamente del Sol. Si nosotros no tuviéramos ese flujo constante de energía, no podría existir esta forma de organización de la materia a la que nosotros le damos el nombre de vida. Y hay un principio fundamental. Esta forma de organización de la materia está constituida por moléculas y macromoléculas en forma de células, a las que nosotros le damos el nombre de seres vivos. Entonces, todos los seres vivos están constituidos por células. Esas células están hechas por macromoléculas y moléculas, que es una forma de organización de la materia que se forma de esa manera porque hay un flujo constante de energía. Esta es una de las imágenes centrales y ahorita les voy a mostrar otra, pero que nos permite a nosotros entender por qué existe esa biosfera y por qué existen esas formas de vida en la Tierra. Nosotros somos quarks, somos leptones, somos átomos, somos elementos, somos compuestos químicos organizados de cierta manera a la que nosotros les hemos dado el nombre de vida. Y ese es uno de los puntos centrales. Ahora vayan planteándose en el background ahí de ustedes, vayan planteándose una idea que es entonces la muerte. Si nosotros ya tenemos más o menos una idea de lo que es vida, pues entonces ya podemos empezar a construir una idea de lo que es la muerte. Uno podría decir, bueno, la muerte es la cesación de vida. Es la finalización de un proceso vital. Okay. El origen de la vida se encuentra entonces, dime, de Dalvin, dime. Bueno, es que no sé si es adelantarme mucho o no sé, es que me queda así como si lo digo no. Es que desde de perspectivas físicas o biológicas que usted lo está abordando y tomando también todos los estudios de estrellas y del espacio que existe, y se podría decir que como es como la base del reciclaje, ¿no? Por el hecho de que siempre el espacio es un constante reciclaje, que a partir de que cuando algo se destruye, todo eso se vuelve a unir y vuelve a formar otros estados o otras formas de vida, como por ejemplo tomando en cuenta como las estrellas que explotan, a partir de eso se forman otros cuerpos celestes y ese retorno vuelve otra vez a la fusión y de metales y etcétera para formar otros planetas. Entonces se podría decir que dentro del espacio se podría hacer como un tipo de reciclaje, ¿no?
Y a nivel natural podría ser como también el hecho de que todos somos parte de la naturaleza. Darwin, no te voy a decir nada ahora. ¿Ok? Simplemente voy a continuar con la charla y usted me va a decir como en 10 de diapositivas más si coincide todavía conmigo o no es lo que usted acaba de decir. Ok, está bien. ¿Está bien? Ok, Está bien, profe. muy bien. Entonces vamos a tratar de conversar cómo se origina la vida, sea en la Tierra, que posiblemente fue en la Tierra, o haya sido en otro lugar muy similar a la Tierra que eventualmente haya transportado esas formas de vida hasta la Tierra. En la Tierra se estima que se formó hace unos 3.800 millones de años atrás. Incluso hay un filamento fosilizado que es muy similar y tiene el tamaño a un microbio y se estima que se formaron en unas superficies particulares en los océanos. Y para contestarle a Coralina, sí hace falta, se requiere la presencia de agua para que estas, y ahora vamos a ver por qué específicamente agua y la forma que nosotros conocemos de vida. Y se formaron posiblemente estos. Vamos a mencionar 6 fases o 6 pasos fundamentales y vamos a ver para tratar de entender cómo fue que se organizó la materia. Y vamos a ver que solamente 1 o 2 pasos son necesarios para el surgimiento de la vida. Veamos. Ya vimos las particularidades que tiene el carbono. Pues esas particularidades de esa capacidad de formar muchas moléculas que se conocen usualmente como moléculas orgánicas, que son las que forman parte de los seres vivos. Así es básicamente como se conocen. Uno dice que, por ejemplo, el diamante, que está constituido solamente por carbono, es una materia inorgánica. ¿Ok? Ese es un carbono inorgánico. Como en la misma forma pasa con el grafeno o, por ejemplo, pasa con el dióxido de carbono, que es uno de los compuestos que nosotros encontramos en la atmósfera. Es una forma de este carbono inorgánico. El carbono también puede ser parte entonces de otras moléculas cada vez un poquito más complejas. Ya vimos algunas, aminoácidos, vimos ácidos grasos, vimos bases nitrogenadas y hay una gran cantidad de otras moléculas que nosotros vamos a encontrar en los seres vivos. Un aspecto en esta historia, por favor, no lo perdamos, es el hecho de que tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo para que las cosas sucedan. No en la clase, quiero decir, en la historia que les estoy contando, esto no pasó en una semana, esto no pasó en un mes, no pasó en un año, pasó en miles de millones de años. ¿Okay? Entonces, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Uno de los aspectos interesantes que resulta esencial en el concepto de vida que nosotros estamos manejando es que estas moléculas orgánicas, algunas, empezaron a polimerizar. Ya vimos que el carbono tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces, uno de los aspectos interesantes es que estos polímeros empezaron a replicarse. Uno puede hacer replicaciones de virus de materia, por ejemplo, de polímeros plásticos en condiciones de laboratorio. Son reacciones químicas que una molécula se repite muchas veces. Eso pasa con los plásticos, ¿verdad? Que es una sola molécula que se repite muchas veces. Estas moléculas orgánicas que se formaron, algunas tuvieron la capacidad de polimerizar o de replicarse. Y posiblemente hubo muchos tipos de moléculas diferentes que pudieron hacer eso. Algunas de estas moléculas polimerizantes tuvieron la capacidad de autorreplicarse. Es decir, se replicaron y hacían copias de sí mismas. Son polímeros. Hay muchas moléculas entonces en la naturaleza que pueden polimerizar. Y algunas de estas lo hicieron con una eficiencia muy superior a la otra. Como les digo, hay muchas moléculas orgánicas que tienen esta capacidad para hacerlo. En particular, quiero mencionar una de ellas que ya ustedes han oído mencionar, que son los ácidos nucleicos. Ustedes han oído hablar posiblemente del coronavirus y que es un virus que tiene ácido ribonucleico y que la vacuna que nos están poniendo a nosotros, la de Pfizer y la de Moderna, tienen ácido ribonucleico. ¿Okay? Es un tipo de ácido nucleico. Y ese ácido nucleico sirve como vacuna porque se replica en nuestras células. Y sirve como molde para la síntesis de los antígenos virales. Posiblemente la vida, se estima que posiblemente la vida empezó
con forma de ácido ribonucleico. Porque es una molécula relativamente sencilla que tiene la capacidad de polimerizar y de replicarse, es decir, de hacer copias de sí misma. Hasta aquí no tenemos vida. Tenemos moléculas orgánicas y tenemos moléculas replicativas. Y lo que voy a decir ahora es atrevido. Existen, como les mencionaba, otras moléculas que están constituidas por los ácidos grasos, que ya vimos que están constituidos por átomos de carbono, y junto con otros elementos. Y forman unas estructuras químicas que están presentes, y cuando uno las trabaja en el laboratorio, uno se sorprende de sus propiedades, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son unas moléculas que tienen una particularidad muy interesante. Tienen una cadena, una parte de su molécula que es hidrofóbica, repulsa el agua. Y para contestarle a Coralina por qué el agua es importante. Y luego tiene otro extremo aquí, que es hidrofílica, que atrae pues el agua. Esas moléculas están en todo nuestro cuerpo y particularmente juegan papeles sumamente importantes en todas las células y especialmente en las células nerviosas. Ahora después las vamos a mencionar. Algo sumamente interesante acá es que recordemos que estamos en una zona habitable a una cierta temperatura de la Tierra y eso determina las condiciones físico-químicas en que pueden pasar unas reacciones. Si yo cojo estas moléculas y las llevo a una temperatura muy alta, es tanta la energía que hay que las moléculas se distancian entre ellas. Y si yo las enfrío mucho, se acercan. Y si las enfrío demasiado, se congelan y se fracturan. Entonces, estamos en una zona habitable que permite un cierto grado de irradiación solar que nos permite a nosotros tener una cierta cantidad de energía. De manera tal que estas reacciones y estas interacciones moleculares son permisibles. Es decir, las condiciones en que está ubicado el planeta Tierra establecen condicionantes termodinámicos que definen que unas moléculas se comporten de la forma en que les estoy mencionando. Si estuviéramos más cerca, las moléculas no se comportan. Si estuviéramos más cerca del Sol, la temperatura es tan alta que este comportamiento que les voy a mencionar no se da. Y si estuviéramos muy lejos, tampoco se va a dar porque las temperaturas son muy bajas y la interacción entre las moléculas no se da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ustedes ponen una suficiente cantidad de estas moléculas que tienen una parte hidrofílica que atraen el agua, y una parte hidrofóbica que repelen el agua, estas moléculas, y uno lo puede hacer sintéticamente en condiciones de laboratorio, forman bicapas. No tienen ustedes una capa, de un lado tienen las moléculas hidrofílicas y del otro lado hidrofóbicas, y tienen otra capa hidrofóbica con hidrofílicas y se forma una bicapa. En el centro tenemos una bicapa fosfolipídica, una bicapa hidrofóbica con las cabezas hidrofílicas hacia afuera. Uno puede hacer fosfolípidos en condiciones químicas de la laboratorio y uno las mezcla. Uno le puede poner un sonicador para que funcione más rápido. Esos son los sonicadores, los mismos que se utilizan, por ejemplo, para lavar platos. Más o menos, o lo que usan para la limpieza dental, más o menos es la misma cosa. Y las membranas, y estas bicapas, se llaman membranas, y se forman espontáneamente. No requieren energía para formarse. Esa es una particularidad. Las membranas biológicas están formadas de esa manera. Se forman espontáneamente. Si uno toma los fosfolípidos en solución, y los calienta y los enfría o los pasa por un sonicador, se forman espontáneamente en la membrana. Pero entonces la formación de esa bicapa sí requiere de un medio líquido, de acuoso. Sí, correcto. Okay. Vamos a ver. El agua se requiere justamente porque genera una fuerza iónica. El agua está cargada eléctricamente. Y si es por el agua que las
moléculas como estos fosfolípidos de membrana tienden a formar estas bicapas. Se llaman membranas. Si no estuviera el agua y le ponemos algún otro tipo de sustancia líquida, por ejemplo, acetona, las membranas no se forman. Las membranas se forman y se forman, ojo, espontáneamente. ¿Qué significa esto? Que termodinámicamente son favorables. Se forman espontáneamente, solitas, sin meterles energía, porque está el agua. Sin el agua, esas bicapas no se forman. Por eso es que el agua es esencial para la vida, para que se formen membranas. Ahora suave. No he terminado la historia. La historia es que estas membranas, en presencia de agua, se forman espontáneamente. Juntemos las dos ideas. Si yo tengo una membrana, si yo tengo una sustancia que se replica y la encierro en una membrana, tengo vida. La forma más simple de vida sería entonces una molécula autorreplicativa puede ser encerrada en una membrana. Esto lo puedo hacer yo en condiciones de laboratorio. Yo lo puedo hacer. En la Tierra. En el laboratorio en San Pedro de Monterioca. Esto lo puedo hacer en el laboratorio. ¿Ok? Con un tubo de ensayo, un mechero y un frasquito de fosfolípidos. ¿Ok? No es gran cosa. Porque si yo lo puedo hacer, yo creo que estoy muy convencido que lo hace la naturaleza. ¿Ok? Entonces, El hecho de que lo hagamos es natural, ya de por sí, creería yo. O sea, es que es posible. Es que es posible que eso sea. Claro, por ser natural. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. El ser humano no puede volar. Esa es una conversación que yo tuve con Rebeca un día, esto es por otro tema. A ver, volar como personalmente, como sin el uso de herramientas. No puedes hacerlo. Pero ¿y los aviones? Es otra cosa. Pero vos como persona, Exacto, o sea, vos puedes hacer todo el esfuerzo posible, no te vas a levantar un centímetro. ¿Cierto? Pero el esfuerzo es colectivo y a través de la formación de disciplinas. Exacto, pero tu cuerpo no lo permite, a menos que te pongas en un ventolero y te dejes llevar por el ventolero. Ahí pero el cuerpo ha generado como aglomeraciones de conocimiento que nos permiten. Correcto, pero eso es otra historia. Pero tu cuerpo, ¿cómo pero sigue siendo la historia natural. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a ver, pero tu cuerpo no vuela. Tenés que meterte en una máquina creada por el ser humano para que el cuerpo pueda volar. Pero eso es natural también. Sí, pero es una prótesis. Al igual que un nido de un pájaro. Al igual que un nido de un pájaro. ¿Okay? Bueno, en este caso, esto que les estoy mencionando con la formación de membranas ocurre espontáneamente en todos los espacios que hayan la suficiente cantidad de fosfolípidos. En algún momento, estas membranas que forman estas vesículas, lo pueden ver ustedes, por ejemplo, cuando ponen un detergente en agua. Ocurre exactamente lo mismo. Se forman las burbujas. Las burbujas son justamente eso. Cuando ustedes lo llevaban chiquitillos a un parque y les compraban esas cosas que era un detergente que uno soplaba y hace unas burbujotas grandotas, esas bombas que les decían uno, es básicamente lo mismo. Se forman espontáneamente. Y no requieren ningún esfuerzo excepcional, ninguna energía excepcional para que ocurra, porque la naturaleza química así lo permite. De una manera muy similar a como el grafeno se forma o el diamante se forma. En este caso en particular, cuando ustedes tienen una molécula replicativa encerrada en una membrana, y aquí voy a ser atrevido, eso es vida. Faltan 3 fases, y eso es como para hacerle una decoración a estas formas de vida. ¿Okay? Una de las cosas interesantes es que eventualmente el ADN sustituyó al ácido ribonucleico, el ácido desoxirribonucleico, el ADN sustituyó el ácido ribonucleico como una molécula replicativa. Porque esta es una molécula mucho más estable. Esto es un fenómeno de evolución molecular. Es decir, cómo las moléculas más estables, termodinámicamente hablando, predominan sobre las moléculas más inestables.
Hay muchas razones por las cuales las moléculas de ácido ribonucleico son más inestables que las de ADN. Eventualmente se da el cuarto paso, es que las células, es decir, dentro de esta vesícula con una molécula replicativa, se empiezan a dar procesos metabólicos cada vez más complejos a lo largo del tiempo. Se vuelven células especializadas y hay multicelularidad. Y eso es un fenómeno interesantísimo. Yo trabajo dentro de mi línea de investigación el tema de biopelículas, es la multicelularidad en bacterias. Perdón, el enunciado anterior era, ¿cuál? La sustitución del ADN como molécula más termodinámica. No, vamos a ver, siempre dentro de ese mismo concepto, porque el ADN es una molécula más estable que el ácido ribonucleico, por eso es que el ADN sustituyó al ácido ribonucleico como molécula replicativa. Como un aumento de la complejidad a partir del orden que causa que sea más termodinámicamente estable. Es termodinámicamente más estable. Okay. Y luego, el cuarto paso que estaba mencionando es que justamente se empiezan a desarrollar otra serie de procesos metabólicos dentro de ese espacio, dentro de esa vesícula conteniendo una molécula replicativa. Le estamos poniendo más cosas. ¿Okay? Y dentro de este incremento en la complejidad, ya no estamos hablando de células individuales, sino que estamos hablando de conjuntos de células. Y nosotros vemos, por ejemplo, organismos unicelulares, como por ejemplo el caso de las bacterias, o de amebas que se consideran unicelulares, que han desarrollado capacidad para hacer comportamiento social. Hay multicelularidad. Por ejemplo, la placa dental. La placa dental es una biopelícula. Y uno se la lava todos los días y hace los enjuagues, etcétera, etcétera, y al día siguiente se vuelve a formar. Es prácticamente imposible eliminar la placa, por eso es que cada 6 meses hay que hacer una limpieza dental y uno se lava los dientes a cada rato. Pero las bacterias siguen ahí. Para que tengan ustedes una idea, más o menos, de lo que significa la placa dental en 1 gramo de placa dental hay 10 a la 11 bacterias. Es un montón. En 1 gramo de heces también hay 10 a la 11 bacterias. Con eso quiero decir que en 1 gramo de sarro dental y en 1 gramo de heces está la misma cantidad de bacterias. Y formando biopelículas. Son células individuales que se organizan colectivamente para tener una función particular. Ya ese es un principio básico de multicelularidad. Claro. Una pregunta, perdón, acá, y especialmente considerando esto que de las poblaciones de bacterias, o sea, como siguiendo un poco el hilo de las últimas 2 enunciados, entonces, ¿usted pensaría que como que se seleccionaría un aumento de complejidad estructural porque los procesos termodinámicos son más estables? Vamos a ver, siempre que una función X, cualquiera, sea termodinámicamente estable, se mantiene. Claro, y el mantenerse en el tiempo es lo que hace que pueda ser más complejo. Vamos a ver, es que cuando uno habla de complejidad, y eso es como para otro curso, casi completo. Vamos a ver. El tema de complejidad es un incremento en el número de las partes. Uy, creo que tenemos una diferencia epistemológica. Vamos despacio. Mira, yo estoy haciendo un libro sobre complejidad biológica, justamente para discutir el tema. Entonces, para empezar con la definición más simple posible, ¿ok? Un sistema menos complejo tiene menos partes que un sistema más complejo. ¿Ok? Una célula es menos compleja que un grupo de células. Ok. ¿Okay? Podemos hablar mucho de esto después. Sí, eso es interesante. Estoy también desarrollando un poco una teoría de sistemas. Bueno, por ahí anda la cosa. Por ahí anda Pero cosa. ahora, entonces, luego, ¿sí? En contraposición, o bueno, no en contraposición, sino como una capa sobre esto, usted estaría aquí implicando que la multicelularidad es ya una descripción de esa complejidad agregada.
de las estructuras termodinámicamente Vamos a ver, estables. la multicelularidad es más compleja que la unicelularidad. Claro, pero mi pregunta es si la termodinámica específicamente, del hecho de que, O sea, bueno, ya los existe sistemas la tienen que ser unicelularidad. estables. Vamos a ver, si no ¿En qué es, sentido? vamos a ver, si el sistema no es termodinámicamente estable, no existe. En las condiciones de la Tierra. Como la muerte. En Mercurio, la muerte vamos a ver que posiblemente es termodinámicamente estable, vamos a ver por qué. Y por eso es que ocurre. ¿Okay? Si estuvieras en Mercurio, la temperatura es tan alta que estas estructuras de las que nosotros estamos conversando son termodinámicamente inestables y no ocurren. Ajá, claro, porque no hay agua tampoco. Entre otras cosas. Puede haber otras formas de organización de la materia distintas a las que estamos conversando acá. Claro, claro, porque estamos hablando de la Tierra. Pero estamos hablando de la Tierra y de una forma particular de organización de la materia que se llama vida. ¿Okay? Muy bien, voy a continuar. Entonces, nosotros tenemos hoy en día ejemplos de individuos, organismos unicelulares como bacterias o como amebas que tienen la particularidad de poder organizarse como tejidos, como multicelulares. ¿Okay? Y estudiar, por ejemplo, la formación de biopelículas bacterianas en este momento eso es uno de los grandes temas de investigación en bacteriología. Otras formas interesantes de multicelularidad, y ese es un temazo, Rebeca, que hay que conversarlo largo y tendido, que es lo que tiene que ver con la sexualidad. No me voy a meter en ese tema porque me desvío, hablo 6 horas sobre sexualidad a nivel microbiano, a nivel celular, y que no me da chance para terminar el tema de hoy. Pero sí, es un gran tema que también tiene que ver con multicelular. Claro, claro, y es un campo de desarrollo de la filosofía contemporánea en este momento. Es gigante. Vamos a ver, Pero, perdón, hay una pregunta. Sexualidad es un tema de ADN. Sí, por eso tenés que seguir dando el curso que dabas otra vez. Sí, ok. Es un tema de un curso. Sí. Es un tema de un curso. Uh-huh. Y el tercer aspecto que les quiero mencionar acá, el sexto, el último, digamos, es el aspecto de la endosimbiosis. Cómo una célula se mete dentro de otra célula. Ya no solamente hay un número, hay un incremento en el número de células interactuando entre sí, sino cómo una célula se mete dentro de otra. Y este es un concepto desarrollado por Merezkowski ya a principios del siglo XX, y en particular en la década de 1970 por Lynn Margulis, que esta fue una señora muy famosa por sus investigaciones y también, así como para chismear, fue esposa de Carl Sagan, que desarrolla entonces lo que se conoce como la teoría endosimbiótica, en donde las mitocondrias que nosotros encontramos en las células, que se encargan de hacer respiración, son bacterias que se metieron dentro de las células y cumplen esa función de respiración. Y que los cloroplastos eran otras bacterias que se metieron dentro de otras células y esas bacterias estaban especializadas en hacer fotosíntesis. Tengo otra pregunta. Si usted quisiera como que dejara de interrumpirlo, podría como decirlo, pero como lo dijo al inicio que podíamos interrumpirlo, entonces voy a Vamos a ver, por mí no importa, yo tengo toda la tarde para discutir, pero la que coordina el curso es Rebeca, y yo no sé si ahorita me hace ojos y me va a decir que... Sí, igual me lo puede decir a mí también. No, vamos, tenemos como, digamos, para abrir la discusión a todo el estudiantado, digamos, tenemos como unos 10 minutos. ¿Cómo vas con el tiempo de la charla, Fernando? ¿Te falta? Como la mitad. No. Tal vez lo que podríamos hacer entonces es, sí, la idea sería terminar como para dar unos 20 minutos, 30 minutos de discusión, digamos, al grupo. Entonces, para eso necesitaríamos ir terminando la charla como a las 2 y, como para llegar, sí, como a las 2 antitos, 35 por ahí, y ya después abrimos para
las preguntas de Coralina y el resto del grupo lo que alcance. Sí. Está bien, está bien. Okay, para que terminemos la idea, digamos. Ok, entonces vean ustedes cómo en la tercera fase de la forma en que se está organizando una célula como forma de vida, el concepto de vida que nosotros imaginamos, entonces es que hay bacterias que se meten con funciones especializadas dentro de otras células y amplifican pues entonces sus funciones. Entonces, una célula inicial sencilla que tenía una membrana y su material replicativo, los ácidos nucleicos principalmente, las membranas son muy flexibles y entonces forman dentro de la propia célula, digamos, rodean el material replicativo y forman entonces lo que se llama un núcleo. Y esa es la diferencia fundamental que hay entre células procariotas y células eucariotas, que tienen las células eucariotas un núcleo verdadero en donde su material replicativo se encuentra rodeado por una membrana dentro de la célula. Eventualmente, alguna bacteria con su función respiratoria se mete dentro de esta célula y le ayuda pues entonces a esta célula a respirar. Esto lo vemos nosotros en una ameba del género Pelomyx que fagocita bacterias, no las destruye, pero las bacterias respiran y hacen energía para esta ameba. O eventualmente las cianobacterias que desarrollaron la fotosíntesis se meten dentro de una célula en particular y hacen entonces, continúan haciendo fotosíntesis dentro de estas células y así es como se convierten o surgen las células vegetales. De hecho, hay un paramecium que fagocita algas, no las destruye, y entonces el paramecium se vuelve fotosintético, pero no es fotosintético por sí mismo, sino porque fagocita algas. Eso es un fenómeno que se conoce como endosimbiosis. De hecho, todas nuestras células contienen mitocondrias, y esas mitocondrias son originalmente bacterias, y por eso es que nosotros podemos hacer respiración. Ok. Entremos hacia la tercera parte de la clase. Así es entonces como surgen muchas formas de células diferentes. Algunos organismos están constituidos por un solo tipo de células, como vemos en el caso de las bacterias. En el caso de las algas verdes o las algas rojas, por ejemplo, podemos ver que un organismo está constituido de 2 a 5 tipos o de 6 a 13 tipos de células diferentes. Las plantas están constituidas hasta por 20 tipos de células diferentes. Ya obviamente estamos hablando aquí del fenómeno de multicelularidad. Y en el caso del ratón se han identificado más de 100 tipos de células diferentes, por ejemplo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar después del ser humano y lo vamos a meter en esta caja también. Ok. Hay dos actores importantísimos, Haeckel y Woese. Yo me quedé sin audio, ¿ustedes también? Sí, No se escucha. Ya, otra vez. Fue unos minutitos, te acabas de quedar sin sonido. Dale a ver. No. Algunos, ahí, para ver. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí, ya. Y vamos por lo del ratón. Bueno, entonces les estaba mencionando desde que justamente pues en el ratón nosotros vamos a encontrar más de 100 tipos de células distintas. Después vamos a hablar con respecto al ser humano que también tiene su cierto número de células. Hay dos personajes importantes en la historia del estudio de la biodiversidad, o sea, esa composición que nosotros vemos en la biosfera, que son Haeckel y Woese en dos momentos diferentes, en donde ellos clasifican las formas biológicas, los componentes de la biosfera, en formas distintas. Haeckel lo hizo básicamente de una forma muy macroscópica, viendo las estructuras que uno podía identificar en esos organismos, mientras que Woese hace ya a partir de la década de 1990, hace una clasificación molecular de los seres vivos, no tanto con base en sus estructuras. Y el trabajo que hizo Carl Woese, sin duda alguna, es uno de los más importantes en los últimos 50 años en la biología, porque nos permite a nosotros identificar y conocer realmente la diversidad biológica que nosotros vamos a encontrar. Y esta es la diversidad biológica que tenemos hoy en día.
en donde nosotros vemos que prácticamente las bacterias representan posiblemente la mayor diversidad biológica en la biosfera. Cuando yo discuto esto con Rebeca, que ella es, que le encantan los insectos y siempre pasa hablando que los insectos tienen la mayor diversidad, bueno, en el mundo macro tal vez, pero en el mundo microbiológico, en el mundo molecular, la mayor diversidad nosotros la vamos a encontrar en los tres, en lo que se llaman los tres dominios de las formas biológicas. Las bacterias, que son todas estas que están destacadas como en morado, las arqueas y los eucariotas, que incluyen animales y plantas. Entonces, todo lo que nosotros vimos de animales y plantas representan apenas una menor fracción de la biodiversidad. Esto es también como para discutir bastante cómo nosotros entendemos esta diversidad. Si nosotros consideramos, y esto es otra de las diapositivas importantes y las voy a tratar de resumir de una forma muy sencilla. Todas las formas biológicas que nosotros estamos descubriendo en esta biodiversidad interaccionan entre sí. Para que funcione la vida necesitamos energía. Sin energía, esta forma de organización de la materia no va a funcionar. Tenemos entonces la radiación solar y una de las unidades para medir la energía son los julios. Un exajulio es 10 a la 18 julios, que es una gran cantidad de energía. Del Sol llegan a la Tierra todos los años 3.7 millones de exajulios, que eso es una cantidad de energía descomunal. De eso se utiliza para sostener la vida en la Tierra solamente 3.000 exajulios por año. Entonces vean la cantidad de energía que llega desde el Sol hasta la Tierra y aquí apenas una pequeña fracción es suficiente para sostener todas las formas de vida en la Tierra. ¿Okay? Sigamos considerando, bueno, entonces ¿cuándo se da la muerte? Vamos considerando eso. Esta energía se captura por fotosíntesis. Hay dos tipos. Una de ellas es la que se conoce como oxigénica, que genera el O2, que se utiliza para dos cosas. Para la formación de la capa de ozono en la atmósfera para que se proteja la Tierra de las radiaciones, pero también se usa para la respiración aerobia, que ya les mencioné con las mitocondrias y con las bacterias que hacen esta respiración, que se usa para generar energía o para convertir esa energía para la síntesis de macromoléculas que forman las células. Y el otro aspecto interesante es que el carbono en forma de dióxido de carbono que está en la atmósfera es un carbono inorgánico. Los organismos que hacen fotosíntesis tienen la capacidad de capturar ese CO2, ese dióxido de carbono, y lo convierten en moléculas orgánicas, como las que ya les mencioné, como los ácidos nucleicos, como los lípidos, como los ácidos grasos, etcétera, etcétera. Y eso permite entonces la síntesis de las macromoléculas. Este sistema funciona sintetizando macromoléculas y formando células, sí y solo sí tenemos un flujo constante de energía. Y en términos un poquito más complejos, con lo que yo les estaba mencionando antes, los sistemas vivos son una forma de organización especial y localizada de la materia, es esto que les estoy mencionando acá, donde se produce un continuo incremento de orden por medio de un flujo constante de energía. Si quitamos la luz del sol, si quitamos esta fuente de energía, esta forma de organización de la materia que llamamos vida no es posible. Entonces, si queremos considerar muerte, tendríamos que quitar el sol. Desde el punto de vista biológico. Ok. Interesante lo que estaba mencionando Dalvin ahora. Sí, es parte de un ciclo. El ciclo del carbono, por ejemplo, que son estos átomos que están pasando de un sitio para otro, del carbono inorgánico en forma de CO2 al carbono
orgánico que se captura durante la fotosíntesis. Cuando un ser vivo muere, que ya no es capaz de mantener ese flujo de energía en su cuerpo y ustedes lo hacen, cuando ustedes comen están capturando moléculas orgánicas, se las comen, las digieren y las convierten en energía. Cuando un ser vivo deja de hacer eso, es materia orgánica muerta que entra entonces otra vez al ciclo del carbono y a otros ciclos en particular. Estamos hablando de la diversidad biológica y para entrar a la última parte de la clase, en esta diversidad biológica vamos a meter al ser humano. Nos guste o no nos guste, nosotros somos parte de esto. Y aquí es donde a veces uno choca con lo que las personas creen. Y ahí me voy a disculpar, yo no quiero ofender a nadie con lo que yo voy a decir ahora. Pero los seres humanos somos animales. Y resultamos de un proceso evolutivo. El otro ser vivo que se parece, que es el que más se parece al ser humano en estos momentos que existe sobre la faz de la Tierra, es el chimpancé. Se llama Pan troglodites, ese es el nombre científico. Cuando lo comparamos a nivel molecular, no físicamente, sino a nivel molecular, el nivel de similitud que hay o las diferencias que hay son muy poquitas, extraordinariamente poquitas. Aquí yo puse unas imágenes de un chimpancé y de Brad Pitt. Iba a poner una foto mía, pero me parece muy pretencioso, entonces no la puse. Entonces me voy a quedar con la foto de Brad Pitt. ¿Okay? El ser humano está hecho por células, de la misma manera. De la misma manera que está hecho por células una bacteria, un hongo, una planta, un ratón. Solamente que el ser humano tiene 411 tipos de células diferentes. Somos animales. Nos guste o no nos guste, somos animales. Y nos guste o no nos guste, vamos a ser todos nosotros parte del ciclo del carbono. Interesante, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos del resto de la biosfera? Yo diría lo siguiente. Siento que tenemos, de los 411 tipos de células que tenemos en el cuerpo, tenemos 145 tipos de neuronas diferentes. Y eso es posiblemente la diferencia más grande que hay entre el ser humano y el resto de la biosfera, del resto de los seres vivos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, porque me parece súper interesante. Como somos parte de la biosfera, podemos hacer entonces, nosotros somos parte de una clasificación taxonómica, considerándonos a nosotros como animales. ¿Okay? Y pertenecemos al género Homo. Muy cercanos a nosotros está el género Pan, que incluye al chimpancé y al bonobo. Pan puede ser Tepaniscus. Y otros que se parecen muchísimo a nosotros es el gorila y el orangután, que se parecen un montón a nosotros, nos guste o no nos guste. Y en la misma forma, es importante destacarlo, nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo. Tenemos ancestros, y tenemos ancestros que nosotros compartimos con esas especies que les estaba mencionando, con chimpancé, con el gorila, con el orangután, como está destacado aquí. Nosotros nos diferenciamos de los chimpancés posiblemente hace como unos 7 millones de años atrás. Tenemos un ancestro en común con ellos, pero en la misma forma nosotros hemos coexistido, bueno, antes de nosotros han existido y nosotros hemos coexistido con otras especies del género Homo que ya en estos momentos no están presentes sobre la faz de la Tierra. Particularmente el Homo neanderthalensis, o lo que se llama el hombre de Neandertal, y el hombre denisoviano, que interesantemente, y esto le va a sonar posiblemente un poco extraño, pero nosotros coexistimos durante varios cientos o miles de años con ellos, y hasta incluso, digamos en estos términos, hubo recombinación entre estas tres especies. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo sexo entre el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis y el Homo denisoviano, y nosotros intercambiamos genes con ellos. En el genoma humano del Homo sapiens encontramos genes del hombre de Neandertal
y encontramos genes del Homo denisovano. Suena un poco extraño lo que estoy diciendo, pero eso es lo que somos nosotros. Somos una quimera de genes y de, pues, estructuras. Y dentro de las diferencias interesantes que hay, es lo que vamos a llamar un proceso de encefalización. Lo que nos diferencia a nosotros fundamentalmente, vamos a ver, puede ser la mandíbula, puede ser la masa muscular, etcétera, etcétera, pero particularmente nos diferencia a nosotros el cerebro del resto de las especies de Homo y de los otros homínidos que han y que existen en la biosfera. Y eso es algo sumamente interesante. La diferencia nuestra con el resto de las especies no tiene que ver con otras estructuras, sino lo más importante, con el proceso de encefalización, cómo se ha desarrollado nuestro cerebro en particular. Y esto es un proceso evolutivo de varios millones de años atrás, y nosotros, pongámoslo en estos términos, no somos un producto terminado. Aún continuamos en ese proceso de evolución. Una de las cosas interesantes es que se han podido identificar diferencias genéticas que se expresan en los cerebros, por ejemplo, entre chimpancés, entre el cerebro de los chimpancés y el de los seres humanos. Porque nosotros tenemos un cerebro diferente al de los chimpancés, que posiblemente es donde se marca una diferencia importante. Bueno, y posiblemente estos genes ya han sido identificados y que contribuyen entonces a este proceso de encefalización, en donde nosotros desarrollamos un cerebro más grande con un mayor número de neuronas superior por un espacio físico. Y es algo sumamente interesante que hasta incluso esto ha influido fuertemente porque, por ejemplo, el ser humano nace tan mentalmente incompetente. Cuando ustedes ven que nace un potro, el potro inmediatamente se levanta y corre. Bueno, el ser humano no. Si ustedes dejan un bebé solo en un campo, posiblemente se va a morir porque su desarrollo mental no se completa hasta por lo menos los 18 años. Este es un fenómeno sumamente interesante. Si el ser humano naciera con el cerebro formado, no existen las caderas de ninguna mujer que permitan ese parto, porque la cabeza sería demasiado grande. Por eso es que el ser humano entonces ha evolucionado a nacer con un cerebro relativamente poco desarrollado y consecuentemente muy incapaz para que pueda nacer. Es parte de las mutaciones que nosotros hemos sufrido a lo largo del proceso evolutivo. El cerebro humano posiblemente es el órgano más complejo que nosotros vamos a ver en la biosfera. Contiene más o menos 86.000 millones de neuronas, constituyen apenas el 2% del peso corporal, representa sin embargo el 15% del gasto cardíaco, el 20% del consumo de oxígeno y el 25% de toda la glucosa que nosotros consumimos. Entonces, es un órgano relativamente pequeño que consume una alta cantidad de energía y está constituido por células, las células que nosotros llamamos neuronas. Y lo interesante es ver aquí un poquito más rápido, pero lo interesante con esto es que cada uno de nosotros desarrolla un cerebro de manera individual. Y quiero que se fijen, por favor, en la figura que está abajo a la derecha. No solamente tenemos más de 86.000 millones de neuronas cada uno de nosotros, sino que particularmente la forma en que las neuronas interactúan entre ellas para formar nuestro cerebro, ese patrón que se conoce con el nombre de conectoma, es un conectoma individual para cada uno de nosotros. Se parece muchísimo, pero por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, pensamos diferente, vemos las cosas diferente, interpretamos las cosas de cosas muy distintas. Y ahí lo podríamos discutir ahora en el espacio, más tarde. Fernando, te iba a decir, tal vez ir concluyendo unos 2 minutitos más y pasamos a la parte de preguntas. Sí. Ok. En este proceso, y para mí esta parte es posiblemente una de las más importantes para que nos entendamos nosotros cómo nosotros percibimos nuestra realidad.
A lo largo de este proceso evolutivo, pasando por el Homo habilis, por el Homo erectus, quiero destacar 3 fases importantes en el desarrollo. El ser humano apareció hace 200.000 años atrás. Apareció 200.000 años atrás. Y el desarrollo que va generando, pues este ser humano ya hace 200.000 años, ya tenemos lo que se conoce como el concepto de teoría de la mente, que nos permite a nosotros considerar el pensamiento de otras personas. Hace 100.000 años atrás se desarrolló una capacidad introspectiva de reflejar nuestros propios pensamientos, y hace unos 40.000 años atrás desarrollamos lo que se llama la memoria autobiográfica. Ojo, atención con esto. Es la capacidad de proyectarse a sí mismo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y es la primera vez que el ser humano en su historia comprende plenamente la muerte como la terminación de su propia existencia. No existe otra especie biológica que lo haga. Nosotros desarrollamos nuestra capacidad para entender que nos vamos a morir. El ser humano migra fuera de pues, África hace unos 30.000 años atrás, llega a conquistar prácticamente todo el planeta, importante, llegando al límite de los conceptos que me permite Rebeca desarrollar en esta clase. Hace 10.000, 12.000 años atrás desarrolla la agricultura. Pasamos de una vida nómada a una vida sedentaria. Se forman los pueblos, se forman las comunidades. Antes eran grupos muy pequeños de menos de 150 personas. Pensar en una ciudad de miles de personas o de millones de personas era sumamente inusual antes de la agricultura. Estamos hablando, que lo entendamos muy bien, 13.800 millones de años. Miles de millones de años desde la formación de la Tierra, del universo, hasta ahora estamos hablando apenas de una muy corta fracción de tiempo. Y justamente hace 6.500 años, en estos grupos populares humanos, empezaron a surgir las mitologías, empezaron a surgir las religiones, y empezamos a enterrar a nuestros muertos, incluso en un principio por debajo de las casas. Los muertos se mantenían hasta incluso dentro de las casas. Después, por cuestiones sanitarias, se hicieron en los cementerios, y hay unos cementerios identificados en Turquía que son los más antiguos que hay, que tienen como 8.000 años de antigüedad. Y llego entonces a las conclusiones. Llego yo aquí entonces a las conclusiones. A ver si me creen lo que les voy a decir. Totalmente cuestionable todo lo que diga. La vida es una forma de organización de la materia que requiere un flujo constante de energía, que se mantiene como una geosfera de la Tierra desde hace 3.800 millones de años atrás. Si entendemos la muerte como la cesación de la vida, la biosfera no va a desaparecer. Entonces ahí no hay muerte. La principal fuente de energía para la vida en la Tierra es su estrella más cercana, el Sol, la cual tiene combustible suficiente para 7.500 millones de años más. Entonces no nos va a hacer falta energía para mantener la biosfera por ese periodo de tiempo. La muerte se comprende como la ausencia de vida, como un sistema celular que no puede mantener el flujo de energía. Yo me puedo morir mañana, o me puedo morir hoy, o espero que no sea así, pero si me muero, la vida en la Tierra continúa. Fernando García no es esencial para que continúe la vida en la Tierra, ni tampoco la vida de nadie más. La muerte de cualquier ser vivo, como sistema celular constituido de materia orgánica, se continúa con los ciclos geoquímicos de la Tierra. Uno puede decir, y de hecho se ha comprobado, que en mi cuerpo hay átomos de carbono que pertenecieron a los dinosaurios, por ejemplo. El Homo sapiens, gracias al excepcional proceso de encefalización a lo largo de su evolución, tiene conciencia de la existencia finita de su propia vida como individuo. Yo no voy a morir. Yo estoy muy consciente de eso.
Puede ser hoy, puede ser mañana, y de hecho ya yo compré el paquete funerario para que me entierren cuando me muera. Pero la vida va a continuar. Ahí les dejo las inquietudes. Gracias, Rey. Apenas, muy bien, muchas gracias. Para la fase de preguntas, muchas gracias, Fernando. Para la fase de preguntas vamos a hacer dos cositas para organizarnos un poquito mejor, a ver si logramos abarcar varias preguntas de varias personas. Podemos usar el icono de la mano o podemos usar el chat. Algunas personas que no quieren pues usar el micrófono y yo pues sirvo como vocera de la pregunta y se la manifiesto a Fernando. Entonces vamos a ver, podemos empezar para aprovechar estos minutitos que quedan. Nos queda un poquito más de 10 minutos. Vamos a ver, Marco, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. No, era como tal vez de comentarios y como extra, cuando estamos hablando del comienzo con lo del ARN, que de hecho había leído yo algo de que siempre estaba como ese dilema entre entre los ácidos nucleicos y el tema de las proteínas, como el mismo dilema de que fue primero el huevo o la gallina. Y con lo del ARN, de hecho ya hace bastante, creo que en el 80 y algo así, fue muy peculiar porque se descubrió, tenía ese dilema de que, pucha, cada uno era dependiente del otro, pues los ácidos nucleicos dependían ya sea de ADN polimerasas o ARN polimerasas, y sea como sea, las proteínas pues dependen también de la producción de los ácidos nucleicos, y había algo muy peculiar de que es un tipo de ARN, que es lo de las ribosimas, y creo que eso, siempre me ha parecido muy interesante de ver cómo, pues, es como es una mezcla de ambos, como tiene esa peculiaridad de ser una enzima, que es como una proteína, pero al mismo tiempo, pues, es ARN, que es un ácido nucleico. Entonces era como, pues, nada más eso, como para agregarlo, porque sí me parece como muy interesante, pues, esa, esa cuestión que se tenía antes, o ese dilema de qué fue primero el huevo o la gallina, y en este caso, qué era primero, las proteínas o los ácidos nucleicos. Sí, posible. Vamos a ver, yo creo que está bastante comprobado que fueron los ácidos nucleicos, porque esas proteínas tienen dos funciones básicas, que son una, la de catálisis, que es lo que estás mencionando, por ejemplo, que pueden hacer los ácidos nucleicos como las ribosinas, y luego la función estructural. Yo creo que la parte más básica por entender aquí es cuál fue justamente como el inicio de las formas de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos, y por eso fue que yo me atreví a hacer esa afirmación, de que la vida surge en el momento en que tenemos una molécula autorreplicativa rodeada por una membrana. No tenemos nada más, solamente eso. Y ahí intencionalmente estoy excluyendo las proteínas. Es decir, solamente con ese, se sabe que las proteínas vinieron posteriormente. Los ácidos nucleicos, como lo estás mencionando, como en el caso de las ribosinas, por sí mismas son catalíticas, como lo vemos, por ejemplo, en la síntesis de las proteínas en los ribosomas. Quien hace la síntesis en los ribosomas, que es una ribonucleoproteína, es el componente de ácido ribonucleico, es decir, el ácido ribonucleico, y por eso se considera que es el originario como molécula replicativa, es porque tiene actividad catalítica. Posteriormente surgen pues entonces las proteínas. Muy bien. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta. Vamos con Dalvin. Primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Para mí fue demasiado interesante, muy chiva hoy. Como para no perder la costumbre y dar un pequeño aporte como desde la pedagogía, me da mucha gracia con esto que menciona el profe Fernando, de que sí, el ser humano es el ser vivo de los animales que tienen un desarrollo ya a nivel de cerebro y de pensamiento y todo muy lento. Y entonces me da mucha gracia porque en los cursos de educación, de psicología o psicopedagogía, siempre nos hacen énfasis en esto, por el hecho de que el ser humano logra tener un pensamiento, una decisión acertada, ya 100% sentada en bases y pensada a partir de los 22 años. Entonces, ¿cómo la sociedad influye en esto, en el hecho de que
por ejemplo, nos ponen a elegir una carrera a los 17, o que dependiendo de las situaciones ya toca ir a trabajar y buscar un trabajo y todo, sin tener una capacidad de pensamiento y razonamiento totalmente completo. Entonces sí me parece muy curioso eso de que tras de que a nivel anatómico, psicológico y todo se da un desarrollo lento en el cerebro, ya igual por ser un cerebro muy bien especializado, perdón, cómo la sociedad también influye en esto y hace que muchas veces las personas tomen malas decisiones que van a afectar todo en su vida y todo, y también no solamente por cuestiones cerebrales, sino por otros factores sociales, pero cómo eso influye en todo lo que va a ser la vida de una persona en el futuro. Era nada más eso. Muchas gracias, Dalvin. Gracias, Dalvin. Vamos con Walter. Hola. Yo quedé con muchísimas preguntas. Digamos, dijimos que el carbono, ¿verdad? Que básicamente todo en la Tierra, orgánico, inorgánico, vivo, muerto, está hecho de lo mismo. Que la célula es algo vivo porque está encapsulado y lo que usted decía, pero entonces me queda la duda de si la célula está hecha de cosas muertas, de las mismas cosas que están hechas todas las demás cosas que no consideramos vivas, ¿qué es lo que hace que la célula esté viva? O sea, ¿verdad? Si está hecha de cosas muertas. Y eso me llevó también, perdón, es que dije que era más. Me llevó a pensar sobre la conciencia, ¿verdad? Eso de reaccionar al entorno, alimentarse, reproducirse, todas esas características que se le asignan a los seres vivos, pero si al final todo es un sistema, ¿verdad? Todo es un ciclo, y incluso esa misma cosa que está muerta, que forma las células, después se pasa fácilmente a dióxido de carbono, que es inorgánico, que es básicamente una cosa muerta. Entonces el concepto de vida y muerte es muy relativo y tal vez ni siquiera hay que hacer la diferenciación, ¿verdad? Porque, no sé, sí, quedé con muchas dudas, tal vez ahí lo veo. Sí, yo no sé cómo estoy con el tiempo, Rebeca, porque Walter me está planteando muchas preguntas en una sola. Vamos a ver. Sí, claro. Posiblemente con la última parte que él está mencionando. Sí, coincido con vos en el sentido en que la vida y la muerte es un tema muy relativo. La vida y la muerte es un tema muy relativo porque tiene que ver, como lo expliqué yo y traté de darles esa idea, que la vida tiene que ver justamente con la forma en que se organiza la materia, porque esas formas de vida que encontramos en la Tierra no las encontramos, por ejemplo, en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio, que son los planetas terrestres más cercanos que tenemos. No existen. No existen. ¿Ok? Y que justamente un organismo que consideramos vivo como individuo, no tanto como sistema, sino como individuo, lo consideramos muerto en el momento en que pierde la capacidad de mantener un flujo de energía a través de ese individuo en particular. Esa es una definición termodinámica de muerte. Yo doy un curso que se llama Fisiología Bacteriana, y hace unos años tuvimos una discusión de varias semanas para definir cuándo una bacteria está muerta. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero discutíamos cuándo una bacteria está muerta, y era cuando perdía su potencial de membrana, es decir, su capacidad para transducir energía a través de su membrana. Esa es una forma, posiblemente la forma más simple para decir, esta célula está muerta. Pero es que si después, aunque no sea por ella misma, digamos, esas células al final sí se transforman y se vuelven. Exacto, vamos a ver. Recordad que lo que estoy diciendo es una forma de organización de la materia, ¿ok? Y la consideramos viva, en tanto a través de ella puede fluir energía en la forma en que yo lo considere. Por ejemplo, en la litosfera, vos ves una gran cantidad de flujo de energía, pero ahí nosotros no estamos hablando de vida porque esa forma de organización de la materia no existe solamente en la litosfera. ¿Ok? Entonces es esa forma particular de organizar la materia a través de la cual fluye energía, es lo que nosotros vamos a llamar vida.
Bueno, estás haciendo así, Walter, ya. Sí, es complejo el tema. Muy bien, vamos con Anderson. Bueno, gracias por la charla primeramente, porque está muy interesante y creo que voy a volver a ver la clase porque si hubieron cosas que tal vez no entendí lo suficiente. Pero me preguntaba, digamos, directamente con esto que acaban como de comentar, como de cuándo se considera muerte. Entonces yo estaba pensando en que, ok, si la vida necesita energía para mantener el orden en la materia y que esto sería como su estado vivo, entonces al dejar de recibir energía la materia tiende al desorden y la vida tendería a la muerte. Eso es como yo lo comprendí. Coincido con vos. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa si uno, por ejemplo, yo, a partir del día de hoy, yo dejo de consumir alimentos? Entro en un estado anoréxico y eventualmente muero. ¿Por qué? Porque estoy entonces deteniendo el flujo de energía en mi cuerpo. Como animal que soy, no puedo hacer fotosíntesis. Entonces no puedo capturar directamente energía a través del sol. Entonces, si yo no como, yo muero. Eso es posiblemente la forma más sencilla para verlo. Si nosotros queremos, pues, criar animales como aves de corral, pollos, cerdos, ese ganado bovino, le damos vegetales que capturaron energía a partir del sol por medio de la fotosíntesis. Ellos convierten esa energía en otra forma que yo consumo en los alimentos, por ejemplo. Entonces ahí nosotros siempre estamos viendo flujo de energía en particular. Puede ser que un individuo ya no pueda mantener el flujo de energía y muere, pero la biosfera en su conjunto, yo no creo que ahí se vaya a presentar muerte. Donde se presenta la muerte es en los individuos, no, no en la biosfera colectivamente. Ok, pero digamos, en este caso, la biosfera obtiene como energía para mantenerse del sol, como mencionaste anteriormente. Entonces, quizás si, digamos, si el balance energético que recibe no es suficiente, sí podría ir como muriendo lentamente en la biosfera, digamos, en general, digamos, sin el sol, si el sol fuera completamente cubierto, bueno, no, o sea, más bien la Tierra cubierta del sol, en ese entonces sí tendríamos como una muerte de la biosfera. Sí, eso es lo que vemos muchas veces en las películas, ¿no? Pero realmente es muy difícil que eso se presente. Ahora, eso es un tema para otra discusión, para otra charla. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con el Homo sapiens y la destrucción que está haciendo de muchos ecosistemas? Eso puede hacer perfectamente que se altere sustancialmente la biosfera, aunque no creo que se llegue a destruir completamente. Ok, gracias. Gracias, Anderson. Gracias a todos los que preguntaron. Por ahí yo sé que quedaron ahí. Vale la pena que lean lo que están poniendo los compañeros. Ajá. Ok, ahí Coralina está poniendo varias referencias y varios comentarios. Yo sé que ya varios se tuvieron que salir para clases, nos quedó corto el tiempo. Igual probablemente nos pase con el resto de charlistas porque son temas muy vastos, sumamente interesantes, con un montón de percepciones e ideas de cada uno y una de nosotros. Pero bueno, te agradecemos muchísimo el espacio, Fernando, todas las ideas, la contribución que hiciste hoy. Igual les quedan los correos de todos los charlistas a mano para ampliar un poquitito más. Incluso pueden contactar a los y a las charlistas para los ensayos también, porque ellos tienen que desarrollar un ensayo individual y grupal después. Entonces ustedes perfectamente se convierten en figuras de consejo, ¿verdad? Para esos ensayos o para evacuar más dudas. Pero bueno, para respetar el tiempo de todos y todas, te lo agradecemos mucho, se los agradezco mucho también a los estudiantes por la presentación.
Por las preguntas, perdón. Otra clase sería chiva, pone Dalvin. Sí, lo que pasa es que se nos acabó el semestre. Pero bueno, ahí les quedan los contactos y muchísimas gracias a todos por las preguntas, por los cuestionamientos, por la crítica constructiva y demás. Todo es válido en este curso y se les agradece mucho. Que pasen buenas tardes y nos vemos la próxima clase. Chao, muchas gracias a todos. Sí, vamos a subir la presentación. Gracias a todos. Gracias. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.